Hola, soy el pastor Juan Arámbula y los saludo con afecto desde aquí, la Iglesia Bautista Senda de Paz en Upland, California. Hoy es el estudio correspondiente al domingo 14 de junio del año 2020. Hoy vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Les sugiero que tengan a la mano su Biblia y también un cuaderno y una pluma para anotar todo lo que sea necesario, porque es bueno poner interés en los estudios bíblicos, porque aprender la palabra de Dios siempre tiene bendición, siempre es bueno. Y entre mejor aprendamos, más empeño pongamos, mejor vamos a aprender. Bien, este estudio lo comenzamos hace 3 semanas. Hace 3 semanas comenzamos, y digo esto porque vamos a dar una semblanza, un recordatorio de lo que hemos visto hasta hoy, para refrescar y recordar lo que hemos visto y unirlo con lo que vamos a ver ahora. Hace 3 semanas vimos los versículos 1 y 2 de esta carta del capítulo 1. Vimos la salutación de Pablo. ¿Por qué Pablo hace esta salutación? Bueno, Pablo dice que él es apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, porque andaban muchos diciendo que Pablo no era nadie, que Pablo se había puesto solo, que Pablo no tenía ninguna autoridad, que él era un apóstol puesto por su cuenta, que no era de los originales. Pablo entonces hace esta salutación en los versículos 1 y 2 diciendo que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sabemos que es cierto, porque a Pablo le aparece el Señor Jesús para llevarlo al ministerio. Bien, Pablo lo que está haciendo es defender su ministerio, su reputación y su autoridad como un verdadero apóstol de Jesucristo. Vimos también hace 3 semanas sobre Epafras, y vimos la posibilidad más cercana a que Epafras había aprendido el evangelio de Pablo. Pablo nunca estuvo en Colosas, fue Epafras quien levantó esta iglesia ahí en Colosas y se perfilaba como una buena iglesia. Epafras viene y habla con Pablo y le cuenta que él tiene una iglesia en Colosas, y que la iglesia se perfilaba bien porque tenía los cimientos puestos en la fe en Jesucristo y en el amor a los hermanos. Requisitos que debe tener una buena iglesia de Cristo. Entonces, vimos esto hace 3 semanas, y luego hace 2 semanas vimos los versículos del 3 al 8, donde Pablo da muchas gracias a Dios por esta iglesia, porque Pablo está contento de que se está viendo multiplicación, ya que hay una iglesia en Colosas que él no sembró. Entonces está viendo que un discípulo de él se está multiplicando, sembrando o levantando una iglesia en otra ciudad, lo cual llena de alegría. Y más, como les dije, que Pablo se entera de que esta iglesia está fundamentada en la fe en Jesucristo y en el amor a los hermanos. Pablo da muchas gracias a Dios y exhorta a esta iglesia a seguir en el evangelio, a seguir en la esperanza de la salvación puesta que hay en los cielos, en base a la fe en Jesucristo.
La semana pasada vimos los versículos del 9 al 14, donde Pablo pide en oración por esta iglesia que sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Como punto principal o primordial, vemos que Pablo pide esto para esta iglesia. Pide varias cosas más. Pero Pablo pide esto como en primer lugar porque las demás cosas que Pablo pide no se van a dar si la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios como cosa importantísima, es necesario conocer la voluntad de Dios. Si no, no se puede hacer. Ahora, para poder hacer la voluntad de Dios, yo necesito tener una buena relación con Dios. Si no, ¿cómo me va a revelar Dios algo si yo no tengo una buena relación con Él? Ponga usted de ejemplo, usted no le va a revelar sus cosas a alguien que no se relaciona con usted o se relaciona mal. Entonces, vivo la importancia que es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en una iglesia, lo primero que debe haber es la visión de Dios. La visión de Dios no es un plan ni es planeada. La bendición de Dios viene del corazón de Dios al corazón del pastor. Después de esto, en lo que debe el pastor tener toda su mente, todo su enfoque y su interés es buscar hacer la voluntad de Dios. Y repito, no la va a poder hacer si no la conoce. Para poder hacer la voluntad de Dios, primero tengo que tener una buena relación con Dios. Mi relación con Dios es importantísima. Entonces, todo esto lo vimos la semana pasada. La relación con Dios puede ser estorbada. En Primera de Juan 1:9 se nos instruye a confesar nuestro pecado. Ahora, todos los pecados de un creyente nacido de nuevo, genuino, ya fueron perdonados en la cruz. El confesar nuestros pecados para que sean perdonados no tiene que ver con que esos pecados que seguimos cometiendo nos estorben en nuestra salvación, o sea, afecten nuestra salvación de modo de que la perdamos. No, eso ya no se puede hacer. Somos salvos. Pero el no confesar nuestros pecados sí afecta nuestra relación con Dios. Si yo no confieso mi pecado, o sea, lo que Dios quiere es que yo esté atento en mi vida cristiana, en que cada que peco yo lo detecte, sea sensible a cuando peco y confiese ese pecado para que Dios me lo perdone. Para que ese pecado, al ser perdonado, ya no me afecta en mi relación con Dios. Porque de otra manera, ese pecado me afecta en que puede afectarme, en que me puede desconectar de estar en mi relación con Dios. Me puede desconectar. Entonces, si yo estoy desconectado en mi relación con Dios, todo el tiempo que yo esté desconectado de la voluntad en mi relación con Dios, todo lo que yo haga mientras no lo voy a hacer en el poder del Espíritu Santo. Lo voy a hacer en el poder mío. Y si mientras mi relación con Dios está interrumpida, entonces todo lo que haga no creo yo que Dios lo reciba. Porque sería como intentar que Dios recibiera las obras de un incrédulo que no tiene el Espíritu Santo. Si yo
si mi relación con Dios está interrumpida, entonces es lo mismo. Mientras yo esté interrumpida en mi relación con Dios, entonces yo no estoy en el Espíritu. Entonces es lo mismo. Todo lo que haga yo no va a ser Dios haciéndolo a través de mí, sino que yo lo voy a estar haciendo por mí mismo. Y repito, no creo que Dios reciba las cosas de esa forma. Por eso es tan importante, lo dijimos, estar cuidando mi relación con Dios para que Dios me revele su voluntad para poderla hacer. Si no hago la voluntad de Dios, entonces, ¿de quién voy a hacer la voluntad? Pues puedo estar haciendo la voluntad de quien sea, pero menos la de Dios. Es muy importante estas cosas. Y todo se remonta a un detalle tan simple: confesar nuestro pecado. Pero a veces por ser tan sencillo el asunto, no le damos la importancia que se debe. Entonces, vimos la semana pasada, pues, de estar, cómo cuidar el estar haciendo la voluntad de Dios, que es lo que Pablo pide, que esta iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Es lo primero que Pablo pide para esta iglesia. Si ellos están haciendo la voluntad de Dios, entonces se va a dar lo que sigue. Todo lo que sigue, dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto se va a ir dando. En el 11 vimos que iban a estar fortalecidos con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué Dios los va a equipar con poder? Bueno, si están creciendo y están haciendo la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué tienen que ser llenos de todo poder? De todo poder. Bueno, porque indudablemente que si una iglesia se va perfilando en los lineamientos cristianos que agradan a Dios, la fe en Jesucristo, el amor a los creyentes, y empiezas a creer y a tener revelación y a dar fruto y a andar como es digno de un hijo de Dios, entonces no tengas la menor duda de que vas a ser atacado grandemente por Satanás. No hay cosa que Satanás más quiera atacar que a una iglesia buena, que está preocupada por hacer la voluntad de Dios. Porque si haces la voluntad de Dios, todo lo vas a hacer bien. Todo lo vas a hacer del agrado de Dios. Vas a ser atacado. Por eso Dios dice que Pablo pide que sean fortalecidos con todo poder para poder resistir esas acechanzas, esas maquinaciones, esos ataques de Satanás a tu iglesia, a tu familia, a ti mismo, por medio de la congregación. No sé, se puede dar. Acuérdate, Satanás no tiene escrúpulos. Te va a atacar con lo que pueda, con lo que tenga a su alcance, con todo. Pero Dios te va a fortalecer con todo poder. Y debemos aprender una cosa muy grande para poder glorificar a Dios en todo ese tipo de pruebas y ataques. Dice que para que puedas soportar todo esto con gozo, y dice dando gracias al Padre. O sea, se nos instruye a saber llevar una vida que agrade a Dios, porque cuando Dios pone tus ojos en ti, Él te va a mandar ciertas pruebas, no para castigarte, sino para que crezcas, para foguearte, para madurarte. Y dice que debes de hacerlo para que agrades a Dios, glorifiques a Dios en medio de las tribulaciones, es dando gracias a Dios con gozo en medio de las tribulaciones. Dijimos que era muy difícil, es muy duro, pero si andamos en esto, pues entonces hagámoslo bien. Es lo que a mí me queda claro. Esforcémonos para que podamos en cualquier tribulación agradar a Dios,
diciendo, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea, amén. Bendito sea tu nombre, aunque tengas esto, un dolor, una pena, agrada a Dios en medio de cualquier tribulación. Y luego sigue diciendo, ¿por qué? Porque es lo menos que podemos hacer por lo que Dios ha hecho por nosotros. Sigue diciendo el 13 y el 14, porque Dios nos ha trasladado de la potestad de Satanás dice, al reino de su amado Hijo. Fíjese bien, es lo menos que podemos hacer todo esto. Dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, que si Cristo nos ha redimido mediante su sangre en la cruz, entonces es lo menos que podemos hacer. Si Cristo nos hizo a un lado y Él tomó nuestro lugar y padeció el infierno ahí en la cruz, entonces para que nosotros no padezcamos el infierno, entonces lo menos que podemos hacer es estar en obediencia en todo esto. Entonces Pablo pide en oración todo esto para la iglesia, lo vimos la semana pasada, y ahora del versículo 15 para adelante nos va a dar a conocer quién es este Redentor, quién es Cristo, su grandeza, su hermosura, su poder. Ahora vamos a ver cómo nos describe Pablo a este Mesías, a este Cristo tan poderoso que ha hecho tanto por nosotros. Y dice el verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En lo que vamos a ver hay mucha teología, pero no es el punto que nos lleva a la teología, sino vamos a tratar de entender y de dar a entender lo que se pueda sin adentrarnos tanto, porque nos llevaría meses y meses estudiar a fondo estas cosas, pero no es el punto, sino lo que se nos quiere dar para tener la idea de lo que Pablo nos quiere decir con esta carta. Entonces, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice Juan en el Evangelio, nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Y eso es algo que me dejó pensando. Pero luego aquí nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Para confirmarlo en la Biblia también hallamos apoyo y dice, por ejemplo, Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Por eso te decía que si tienes ahí una pluma y un cuaderno, anotes. Y después puedes tú ver todo esto y analizarlo, porque es muy importante lo que vamos a estar viendo. Muy importante. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Juan 12:45 dice, el que me ve, ve al que me envió. O sea, al Padre. Y luego dice, finalmente, en Juan 14:8, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hablando Jesús allí con unos discípulos, en sí, era con Felipe, que dice, enséñanos, muéstranos al Padre. Dice Jesús, oye, Felipe, tanto tiempo hace que andas aquí conmigo y me dices, muéstranos al Padre. Y es cuando le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Concuerda con lo que dice aquí Pablo en la carta de Pablo a los Colosenses, aquí lo que estamos viendo, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? No hay forma que lo conozcas si no es a través de Cristo. Aquí toma sentido
Cuando dice también en el Evangelio de Juan, dice Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, nadie puede llegar al conocimiento. O sea, tiene dos funciones ese versículo. Nadie viene al Padre, o sea, al cielo, a la gloria de Dios cuando muramos, si no es por medio de Cristo. Pero también en el conocimiento de Dios. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede llegar al conocimiento de Dios si no es por mí. Y aquí todo esto se comprueba. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Dice aquí Pablo. Conoce a Cristo. Él es su imagen. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Entre más conoces a Cristo, más conoces a Dios. El Padre y yo uno somos. Entonces, dice, el primogénito de toda creación. El primogénito. Como les dije, hay mucha teología, no nos vamos a adentrar en esos términos, pero Él simplemente es el primogénito de toda creación, es antes que todas las cosas. Antes que todas las cosas. Ten esto en mente. Trata de que estos versículos, que ya hemos leído tantas veces, traerlos cerquitas, acercarlos y luego verlos cerquitas. Él es el primogénito de toda creación. Y nos introduce al verso 16. Porque en Él o por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Al rato que se termine este estudio, entra donde puedas estar solo y medita en estos versículos. Agarra tu Biblia y medita las profundidades que hay en estos versículos para que conozcas a ese Cristo y sepas por qué nuestra confianza en Él no puede estar mejor, en mejores lugar que en Él. Fíjate bien, trata de entender esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todas las cosas, todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Cuando los que han leído, que me están escuchando, muchos ya saben que hay 3 cielos, pero tal vez nos esté escuchando o viendo a alguien que no sabe que hay 3 cielos. Cuando dice las que hay en los cielos, se refiere a los 2 cielos que hay del cielo azul que se ve para arriba. El tercer cielo es la morada de Dios. El segundo cielo es el que hay de aquí del cielo este azul que vemos hacia el infinito, el espacio exterior, donde están las estrellas, los astros, los planetas, las Pléyades, todo, el infinito. A eso se refieren cuando dice los cielos. Dice, y las que hay en la tierra, que es el primer cielo. Otra vez, todas las cosas por Él fueron creadas. Todas. Las que hay en los cielos, en el tercer cielo, todos los seres angelicales, los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo eso fue creado por Él y para Él.
Ahora, en el siguiente cielo, en el segundo, estrellas, astros, planetas, toda esa infinidad, por Él fue creado. Y las que hay en la tierra, el ozono, el oxígeno, el hidrógeno, la tierra donde pisamos, los mares, su plenitud, el viento que respiramos, los tres tipos de vida que hay, la vegetal, la animal y la humana, todo fue creado por Él, todo. Visibles e invisibles. Visibles por las que tienes a la vista. Invisibles, las que puedes percibir pero que no ves, como el aire. O los espíritus. Se perciben pero no los puedes ver. Sean tronos, vamos a ver que son tronos también de una manera superficial, no tan a profundidad. Tronos. Silla de alguien que ocupa la autoridad suprema, por lo general, el gobernante de un estado o de una nación. Los tronos mencionados en la Biblia los ocupaban los reyes y también los jueces. Puedes verlo tú ahí en Éxodo 11:5 y también en Salmo 122:5. Tienen que ver con Dios. Dios siempre está sentado en su trono. Tiene que ver con grandes cosas, pero no vamos a profundizar tanto, simplemente tener la idea. Entonces los tronos, sean dominios. Dice de dominio, señorío, autoridad política o reino en el que se ejerce tal autoridad. Aquí, en este contexto, son poderes angelicales que se subordinan al señorío de Cristo. Entonces, principados. Los principados son poderes espirituales sobrenaturales reales, ya sean buenos o malos. Los principados fueron creados por Cristo y por lo tanto están sujetos a Él, en el contexto en el que estamos viendo aquí. Dice que todo fue creado por Él y para Él. Las potestades. La potestad es un derecho a quien se le delega, porque quien la ostenta puede ejercerla frente a ciertas personas para que cumplan ciertos deberes. Les faculta legalmente para hacer ciertas cosas e incluso puede usar la fuerza para ejercerla. Entonces, todo esto dice, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El verso 16 que estamos viendo comienza diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas. Dese una idea. En Él o por Él fueron creadas todas. El 15 termina diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Él fue primero. No puede Él crear algo si no existe. Entonces existió primero y luego hizo todo. Entonces termina diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, vamos a poner atención a una palabra. La Biblia, una de las reglas para estudiar o entender la Biblia es poner atención a cada palabra. Dice el verso 16, empieza diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas y termina diciendo todo fue creado por medio de Él y para Él. Crear no es lo mismo que hacer. Vamos a poner un ejemplo. Tú llegas a tu casa y ándale que tu mujer anda de buenas y te dice, viejo, te voy a hacer un pastel. Ah, caray, qué cosa tan rara, ¿no? Que ande de buenas esta mujer. Entonces, ella te va a hacer un pastel. Y saca las cazuelas, saca la harina, el azúcar, la leche, los huevos, la batidora y empieza ella a hacer un pastel.
usando todos los ingredientes, ahí la vainilla y toda la cosa. Si ella creara un pastel, entonces tendría que hacer los ingredientes, tendría que crear los ingredientes. Ella tendría que crear la harina, el azúcar, la leche, los huevos, todo. Entonces, no es lo mismo crear que hacer. Y aquí el verso 16 2 veces comienza diciendo que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles, invisibles, potestades, principados, todo. Y termina diciendo todo fue creado, todo, por medio de él y para él. Todo fue creado. Esto quiere decir que él inventó de la nada lo que no había. ¿Cómo le hizo? No sé. Ni me importa. Pero lo creo. Si él lo dice, lo creo. ¿Con qué materia hizo la tierra? ¿Con qué? No sé. Ahí es donde les digo que veamos la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Redentor y Salvador, la hermosura. Siendo quien es, vino a la tierra como un hombre, como siendo Dios se encarnó para poder morir por nosotros. Si no, no haya podido morir, si no haya sido hombre, para salvarnos. Y sufrió tanto. ¿Vale la pena andar en sus caminos? Sí. ¿Vale la pena tratar de entender cuál es su voluntad? Claro. Vivir una vida que siempre esté creciendo en santidad, claro que vale la pena. Entonces, todo fue creado, todo, incluso estas cosas, los seres angelicales, las potestades, todo. Ahora, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando decimos para él, uno dice, no, pues sí, el cielo, todo lo que existe, es de él, es para él. Pero como que nos excluimos nosotros. No. Tú y yo también fuimos creados por medio de él y para él. Por eso somos de él. Vale la pena ser como él dice que seamos. Ahora, si somos de él, muchos no somos de él. Y vamos a ver este punto de carrerita. Cuando él nos crea, nos da una facultad, un derecho que se llamó libre albedrío. En ese libre albedrío, tú tienes la facultad de decidir ser de él o no ser de él. Fíjate qué importante es entender esto y tenerlo en mente. Muchos lo sabemos, pero no lo tenemos en mente. Esa facultad que se te dio es para que tú conscientemente decidas si eres de su familia o no. Si eres de él, tienes un destino eterno con él. Si decides no ser de él, tienes un destino eterno sin él, en el infierno, donde vas a sufrir lo que tu mente ni se imagina y ni quien te saque, te libere de ese lugar. Es eterno. Y dices tú, bueno, entonces, ¿para qué no lo dio? Porque es lo que se preguntan muchos niños espirituales. Entonces, ¿para qué no lo dio? Pues nos haya... Bueno, es que Dios no haya hecho robots de nosotros. Dios no quiere robots. No quiere que lo sigamos a Él por imposición. Él lo que quiere es que yo lo siga y tú lo sigas porque lo decides. Porque estás consciente de las maravillas que ha hecho por mí y por ti. Que por agradecimiento y por amor a lo que ha hecho hacia mí, yo decida seguirlo a Él.
es lo que Él aprecia. De otra manera, repito, haya hecho robots y fuéramos creyentes por imposición, no por decisión nuestra, no por corresponderle al amor que Él ha manifestado para mí y para ti y para todos, porque Él murió para todos. El asunto es que muchos han decidido no ser de Él. Pero Él nos hizo, todo fue creado, tú y yo, por Él, por medio de Él y para Él. Pero tú tienes el poder de decirle no, no. Entonces, ¿qué debes de hacer? Si quieres de su familia, háblanos. O ve a una iglesia cristiana evangélica en oración, pídele a Dios que allí donde vivas, en la ciudad que vivas, en el país que vivas, ir a una buena iglesia cristiana y que te digan cómo es la salvación según Dios, no según lo que enseñan religiones y filosofías y eso. No, según Dios, porque la salvación es un regalo que Él da. Por ende, debe hacerse como Él dice. Bien, entonces, verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nos sigue confirmando Dios en su palabra que Él es antes. O sea, como dijo en el 15, Él es el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En Él permanecen. ¿Has leído donde la Biblia nos dice que cada mañana sus bendiciones son nuevas cada mañana? Porque cada día Dios trae un día y otro día y otro día, porque por Él subsisten. Por Él permanecen todas las cosas. Todas, las que hay arriba, las que hay aquí, todas. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, Pablo ya nos va a decir, va a dar una vueltita y nos va a empezar a decir quién es Cristo. Esta grandeza de Cristo, pero al servicio de la iglesia. Ya nos va a hablar, se va a enfocar a este personaje tan grande y los beneficios y lo que hace por la iglesia. La iglesia no es una religión. Yo no soy de religión cristiana. Yo busco un estilo de vida cristiana. Dios no dejó una sola religión. Dios el Padre no dejó una religión en el Antiguo Testamento. Solo dejó un libro, el libro de la ley, que lo contiene la Biblia en el Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento. Viene Cristo y tampoco dejó una religión, sino el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Pero ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo han dejado jamás una religión, jamás. Solo libros donde se nos instruye cómo vivir agradándole a Dios para poder llegar a Él. Como vemos aquí, donde Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dejó ninguna religión. Cuando Jesús está hablando con Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la religión católica
dice que le está diciendo Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es así. Le está diciendo: tú eres Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, edificaré mi iglesia. No mi religión, mi iglesia. La iglesia soy yo, no es el edificio, no es la religión. La iglesia está compuesta en todo el mundo por hombres y mujeres creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, mediante la fe y el arrepentimiento. Dios no dejó ninguna religión, jamás. El que enseña esto, lo que está haciendo es retorcer las escrituras, la Biblia, para hacer coincidir lo que Dios dijo a lo que ellos quieren enseñar. Pero nunca, jamás dejó Dios una religión. Jamás. Nunca la ha dejado. Entonces, dice el verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo. No hay mucho que inventar, que buscarle, que explicar. Está sencillo. Dice, y Él, Cristo, dice, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos un cuerpo, en cierto modo, decapitado. Somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo, por lo que está diciendo el mismo Dios en su palabra. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, lo vuelve a decir, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dijimos que Él es el principio de todo, de que todo por Él fue creado y que todo es hecho, creado por Él y para Él. Pero no nada más tiene la preeminencia en las cosas físicas, visibles, creadas, sino también en la muerte. Por eso está diciendo el que es el principio. Ya lo vimos. Dice el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En el contexto en que está hablando aquí, es el primogénito de entre los muertos, tiene que ver con que es el primero en resucitar físicamente de la tumba para no volver a morir. Es el primero que resucitó de entre los muertos físicamente de la tumba para no volver a morir. Si tú me puedes decir, oiga, pero Lázaro murió primero que Cristo y Cristo lo resucitó. Sí, pero ellos volvieron a morir. Esta resurrección es para no volver a morir jamás, para estar en victoria. Entonces, dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Pablo ya nos va a empezar a decir quién es y qué hace este ser tan maravilloso que es Cristo en la iglesia. Mi hermano, vamos a llegar hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar en esto, cosas muy interesantes del verso 19 para adelante. No te lo pierdas. Y a ti que me estás viendo, y que si tú tienes la idea o la enseñanza de que hay otros medios de salvación aparte de esta, no es cierto. Esta es la única. Dice Juan en su evangelio que Dios es espíritu.
Y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Si tú no tienes el Espíritu Santo, que es la imagen de Dios, ¿cómo pretendes ir al cielo sin ese Espíritu Santo? Imposible. Ahora, dice Dios es espíritu. Y el que le busca, el que le adora en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Ahora, si a ti te han enseñado que tú ya tienes el Espíritu Santo porque recibes a Cristo por la boca mediante una hostia, no es cierto. No es cierto. Cristo es espíritu. Dios es espíritu. No se recibe por la boca. Es espíritu. Se recibe por medio de la fe. Todo es espiritual. Anota allí, mira, Mateo 15:17. Mateo 15:17, Jesús, nuestro Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dice que todo lo que entra por la boca, dice que va al vientre y luego es echado en el baño. Todo. No dice que la gran mayoría de cosas, dice todo lo que entra por la boca va al vientre y luego es desechado. Así que la salvación no es juego, no es vacilada. La salvación tiene que ver con cielo o infierno, con vida o muerte. Nosotros somos indestructibles. Cuando morimos a esta muerte física, muerte quiere decir separación, bíblicamente dicho. Tiene que ver con una separación entre el espíritu y el alma y el cuerpo. La muerte física es una separación, pero nuestra alma es eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. No descuides esto. El fin de las cosas está aquí ya, está cerca. Y la oportunidad es mientras tengas vida. Una vez que exhalas tu último aliento, y si vas al infierno, jamás nada ni nadie te podrá rescatar de ahí. Jamás. No desaproveches cada día. Dios es tan misericordioso que cada día que nos regala es una oportunidad de que el inconverso, el que no tiene la imagen de Dios, se arrepienta y reciba a Cristo en su corazón con arrepentimiento y fe para ser salvo. Es todo, no te cuesta nada. Y cada día que Dios nos regala a los que ya somos salvos, nos lo regala precisamente para ir a ellos y testificarles, para que Dios a través de nosotros les dé la salvación. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Hasta luego.